Bueno, lo anticipábamos más temprano, vamos a hablar de economía. Hay mucha expectativa sobre si va a haber reactivación o no, si va a ser el año del ajuste, el 2017. Por eso nos visita Miguel Ángel Calvete, presidente de Indecom. Miguel, gracias por estar este 1 de enero y feliz año. Gracias, igualmente, feliz año para todos. Y hoy nos enteramos de una noticia realmente que preocupa, porque en todos los meses del 2016 bajaron las ventas minoristas. Sí, hubo una caída sostenida durante todo el año. El promedio dio 6,9% de caída de consumo en general. Hay muy pocos rubros que dieron positivos, pero en la gran mayoría, sobre todo en el caso de alimentos y bebidas, que es el más sensible, que menos suele verse afectado o en que en menor medida suele verse afectado, porque lógicamente el consumo en lo que es el sector alimenticio puede bajar, pero el promedio que ha bajado es bastante alto. Se vino sosteniendo. Hubo una leve recuperación en el último bimestre, pero lógicamente no con las expectativas que había. Realmente había algunas medidas del gobierno, caso de la hora 18, que en algunos rubros y en algunos bienes durables dio resultado, el plan de pago en cuotas en 18 cuotas, el bono de fin de año, el sueldo no complementario. Bueno, se esperaba una recuperación que bajar ese 6,9 a menos de 4 puntos, bajó 1,2, quedó en 5,7, lo que fue el mes de diciembre comparado con el año 2016. Miguel, fue un año muy difícil. Un familiar mío viajó a Iguazú y en el centro de Iguazú cerraron en los últimos meses 400 comercios. ¿No fue un año muy difícil para el comercio, para quienes venden productos? Sí, bueno, no hace falta viajar a Iguazú, ¿no? Vemos que en las principales avenidas encontramos una sobreoferta de locaciones, de alquileres, en muchos lugares donde se solía cobrar llave o ingreso para un local, hoy no se cobra. Obviamente los comercios de frontera han tenido un revés mucho más fuerte porque, lógicamente, no están viniendo las poblaciones fronterizas, tanto de Brasil como de Chile, como de Paraguay, a comprar a Argentina, sino que es al revés. Es decir, se está haciendo comprar la población argentina, ¿no? Obviamente, eso no mueve el indicador de la economía, las poblaciones fronterizas, pero sí son referenciadores de precios. Y obviamente cuando vamos a Chile o a Brasil o a Paraguay y compramos un producto elaborado, nos damos cuenta que evidentemente el markup, el margen de ganancia y el costo argentino es excesivo, ¿no? Te escuché en un reportaje que, bueno, señalabas las medidas de estímulo que tiene que presentar el gobierno. Las que presenta son muy pocas, no alcanzan. Bueno, obviamente tenemos acá dos elementos y dos coyunturas. Uno que es el año electoral. En la Argentina la matriz de consumo muchas veces se rige por los años electorales. Vemos que los años pares, como el año 2016, 2014, son años, en algunos casos, de un consumo bastante más mesurado. Y en algunos años son recesivos. Obviamente el año 2016 fue un año de ajustes y mucho más recesivo que otros años pares. En los años impares, que es donde la economía repunta, muchas veces es por inyección de dinero a la plaza, al mercado, en este caso porque hay elecciones. Es algo que creo que hay que revertirse porque es una conducta muy pendular que no le hace bien al país. Hay muchas medidas de estímulos que el gobierno tiene que tomar, no las ha tomado todavía. Aquí encontramos desde medidas urgentes como exenciones, en algunos casos de tasas y de impuestos, o facilitaciones a algunos sectores que lamentablemente, por ejemplo el caso del sector PYME, se ha visto afectado muy fuertemente por los aumentos, caso del aumento de energía y otros aumentos. Y bueno, son medidas, una batería de medidas que de la obra pública. La inversión pública es un gran tractor para todo lo que sea la economía, porque afecta a más de 100 rubros distintos y 100 unidades industriales distintas. Y esto es importante que, obviamente, en el año 2017 lo más probable es que haya una sobreejecución, porque hay una subejecución del año 2016 más todo lo que conlleva el año 2017, ¿no? A ver, presentamos a Damián Dipache, él es economista. Damián, gracias por estar con nosotros.
la economía, pero él tiene una necesidad política de ganar las elecciones. Tiene que bajar el gasto público, tiene que garantizar el financiamiento, pero tiene que reactivar el consumo. Sí, el RAP claramente es una variable, yo digo que es como el lubricante de la maquinaria electoral. Claramente el consumo predispone mucho mejor al voto al ciudadano. En un año, bueno, hoy las ventas minoristas de la CAME indican que cayó 5,4% y en términos interanuales cayó un 7%. Hoy se cerró, digamos, el indicador de ventas minoristas de la CAME, cayó 7% las ventas minoristas a lo largo del año, ¿no? Vos, si me preguntás a mí, yo creo que la economía va a tener una respuesta, va a crecer casi por ósmosis, básicamente porque frente a alguna caída del producto brasileño del 3,5%, va a tener una tibia recuperación del 0,5%. ¿Y por qué dependemos tanto de Brasil? Porque manufacturas industriales, el 50% de nuestro saldo exportable va hacia Brasil, manufacturas industriales. Vos tuviste una gran caída de metalúrgica, mecánica, plástico, madera, automotriz, involucra todo ese sector. Y eso que genera que al moverse ese sector industrial, obviamente haya un circulante en la economía que respalde un crecimiento del consumo interno parcial, porque obviamente no responde a toda la economía. Todos estos rubros que acabas de mencionar, en el 2017 va a haber un crecimiento. Va a haber un crecimiento mínimo. Un crecimiento mínimo por el espaldarazo, digamos, que tuvo este año Brasil. Creo que va a haber un lento crecimiento en este sentido y va a ser muy importante. El pago de los juicios históricos de los jubilados, entre el 70 y 80% va a ir al consumo. Se acaban de liquidar, ANSES el gobierno del Tesoro acaba de transferir al ANSES 66.000 millones de pesos. Se va a ir saldando esos juicios históricos, eso también entre un 70 y 80% se va a volcar el consumo. A ver, Miguel, Damián, ayúdenme a analizar esta situación y cómo el ciudadano va a afrontar estos gastos. Por ejemplo, el consumo cerró en el 2016 en baja, ustedes me lo están mencionando, pero aumenta la nafta, el colegio, las cuotas de los colegios privados, la electricidad, el gas, el agua. ¿Cómo hace el ciudadano para afrontar estos gastos? Porque el sueldo no alcanza. Bueno, creo que el gran desafío como recién decía Damián, el gran desafío del 2017 es recuperar la capacidad de consumo. Oscilar entre 1,5 puntos y 2,5 puntos, que si aspiramos a tener un crecimiento entre 4 y 5 puntos como se aspira, gran parte de ese crecimiento tiene que ser en función del consumo, independientemente de otros factores que conforman la composición del PBI. Lógicamente todas estas afectaciones en el caso del combustible afecta de forma directa a la logística y por ende en algún momento en la cadena de valor se va a reflejar en la góndola. En el caso puntual del caso del combustible, nosotros en Argentina, su matriz logística es inversa a cualquier lugar del mundo. Es decir, el 80% del transporte logístico en Argentina es a través de camiones, no es a través de vía férrea, sí. y menos del 15% es a través de vía férrea. Ese es otro de los temas que lógicamente estos aumentos, por lo cual el gobierno tiene que monitorear y clusterizar. Es decir, separar y ver a dónde se van a aplicar. En el caso del gas, por ejemplo, te doy un ejemplo muy gráfico. La industria pyme consume el 6% de gas. O sea que no mueve el amperímetro si el gobierno exceptúa lo que es la pyme en lo que es aumento de gas. Mira, no sabemos que son aquellos que dan mayor cantidad de trabajos en el país. El resto de la composición, en el caso del gas, por ejemplo, que es uno de los principales aumentos que se están impulsando, que se van a ver reflejados, sí, en 2017, un 30% es la generación de electricidad y el otro 30% grandes industrias. Pero en el caso PYME puntualmente es entre un 6 y un 7%. Es importante en este caso que el gobierno analice la posibilidad de ir exceptuando determinados sectores en determinados tipos de aumentos que realmente lo único que hacen es una afectación social por un lado y si los ven desde el punto de vista electoral tampoco les conviene, ¿no? Bueno, porque ya lo ha anunciado, por ejemplo, Metrogas tiene previsto aplicar una carga fija bimestral de 253 pesos. Esto se prevé que sea un aumento entre el 40 y el 80%, Damián. Sí, a ver, gas. La realidad es que vos vas a tener ajustes semestrales, tanto en luz como en gas, y eso impacta siempre en el bolsillo del consumidor. Ahora, ¿cuál es, me parece, la apuesta, ¿no? Y esto, digamos, no soy adivino, pero sí me parece que gremios en paritarias, sindicatos en paritarias están pensando, al menos ellos ya lo que intentaron vociferar, un acuerdo paritario 2,6% arriba sobre la inflación. ¿Qué inflación?
Bueno, yo creo que en ese sentido comercio fue paradigmático en el año que se fue. Un comercio que dijo, muy bien, la inflación va a ser del 20%, bueno, apliquemos una paritaria del 20% el primer semestre y después veamos. Creo que va a ser como, viste que está el vademecum de los médicos, que dicen, bueno, tomemos este caso testigo. Yo creo que van a tomar como caso testigo comercio para arreglar paritarias el resto de los gremios y va a haber un acuerdo primer semestre y veamos cómo viene la inflación el segundo semestre. Paso ¿no? a paso, entonces va a ir el gobierno negociando con los sindicatos. Claramente. Mira, nosotros hicimos un panel de 1080 consumidores. Los consumidores no son, digamos, agentes económicos expertos en análisis inflacionario, pero sí son expertos en el vuelco de precios que tiene este tipo de aumentos en su vida diaria, su vida hogareña. Entonces, la realidad es que cuando nosotros le preguntamos a los consumidores, el 47% la ven 26% de la inflación. Y yo sí, pero frente a una inflación propuesta del 17%, esa percepción de inflación es muy alta. Ahora vos fijate, en el año 2014 la inflación fue del 38%. 2015, ¿a cuánto bajó? 25%. 2016 tocó techo de 42%. Es difícil bajarla 3 veces. Claro. Pese a que vuelve Nicolás Dujovne a decir, no, nosotros mantenemos la pauta del presupuesto del 17%. Lo acaba de decir, ni bien asumió, mantenemos la pauta del 17%. Ahora vos decís, agentes económicos más expertos, no ya están del consumidor, en el regulamiento de expectativas de mercado ven una inflación de entre el 22 y 23%. A ver, Miguel, Dujovne dicen que llega para recortar gastos sin generar problemas políticos al gobierno. Vos como protagonista de la economía de nuestro país, ¿lo ves con preocupación estos cambios de Macri en respecto a economía que hizo estos días? Bueno, creo que todos los cambios en estos casos son necesarios. Hay algo positivo. Si en otro momento del país un presidente cambiaba el 24 de diciembre, un ministro de Economía era poco menos que la antesala del apocalipsis. Sí. Y creo que las variables económicas no se dispararon. La gente lo percibió como un cambio más. No nos olvidemos que todos los gobiernos, a partir de su primer año, han cambiado ministros y de hecho creo que va a haber 4 o 5 ministros más que van a cambiarse, se van a ir porque sufren el desgaste de la primera etapa de un gobierno, de una transición muy traumática y de un ajuste muy fuerte. Es muy difícil mantenerse en el gobierno en muchos ministros que lógicamente han tenido un protagonismo muy fuerte, pero independientemente de eso, la foto donde el día después de la renuncia el ministro saliente está con el director de la Agencia Federal de Ingresos Públicos explicando, creo que es algo que tranquilizó a todo el empresariado y a los inversores. Creo que hay temas donde sí hay que preocuparse y volviendo al tema de la recuperación y este desafío de recuperar la capacidad de consumo, lo que recién hablábamos del desdoblamiento de paritarias, creo que va a ser fundamental. La gran mayoría de los gremios en off dicen vamos a negociar paritarias desdobladas, que es lógico. Pero efectivamente, tanto distintas consultoras, en el caso nuestro, el Instituto de Estudios de Consumo Masivo, INDECOM, estamos viendo una proyección de inflación que va entre el 19 y el 23%. Bien. Ahora, como bien decía Damián, es muy difícil bajar a 1/3 de la inflación. 17% es una meta, creo que es bastante ambiciosa del gobierno, ojalá se dé y estemos todos equivocados. No, y además el presidente se aseguró de dejar en su puesto, o por lo menos convocarlo, ya estaba trabajando con Prat-Gay, a Luis Caputo, que es la persona indicada que va a conseguir el financiamiento, o por lo menos va a garantizar el financiamiento de muchos planes sociales que el gobierno necesita. ¿Eh? Sí, hay dos cosas. Me gustaría hacer una lectura de lo que pasó con Prat-Gay. A ver, para mí fue histórico que en realidad el ministro de Economía quedó dependiente del ministro de Energía. No olvidemos que Prat-Gay decía, señores, este es el último aumento, y Aranguren decía, no, aumentamos de vuelta el gas. Decía, bueno, no, quédese tranquilo, no aumentan más las naftas, vuelta a aumentar las naftas. La verdad que el desgaste que tuvo Prat-Gay en este año fue importante. Y por otra parte sintió el coletazo por parte del presidente del Banco Central. Prat-Gay, ¿qué quería? Que la tasa de interés baje mucho más de lo que bajó. Y obviamente, al no bajar la tasa de interés, nunca pudo reactivar la economía. Damián, ¿qué pasó ahí con Prat-Gay? Lo decía un analista político ayer en un diario de prensa escrita, que era un hombre solista, no era un hombre de orquesta,
como le gusta a Mauricio Macri, no entendió el mecanismo de trabajar en equipo. ¿Qué información tenés? Y fíjate, vos lo que te estoy manifestando es que claramente Pratgay estaba en una isla y el resto del equipo en otra. El ministro de Economía anunciaba una medida y el ministro de Energía anunciaba otra. Sturzenegger nunca conciliaron en el tema de fijar una tasa de interés que vaya a la baja. Sturzenegger reafirmaba frente al jefe de gabinete que la inflación no estaba, la batalla de inflación no estaba ganada, y Pratgay salía a decir que sí, que ya había síntomas de reducción de la inflación. Recordemos, hagamos un revisionismo. Entonces, esos cruces generaban que la opinión pública no tengan un manifiesto fuerte. Las dos autoridades empezaron a cruzarse. El que empieza a ver y hace una lectura comunicacional de la economía, es importante una figura del ministro de Economía fuerte que dé incentivos hacia progresos en las decisiones. Yo lo que veía era que había una fragmentación en las decisiones que conducían a que el ministro de Economía quede siempre expuesto por el mismo equipo de Macri. Y hasta en el último momento, cuando Marcos Peña anuncia, lo expone hasta que esta situación se dio a lo largo de todo el año. Ahora, el ciudadano, ¿no? El vecino necesita por lo menos un ministro de Economía que explique con capacidad hacia dónde vamos. ¿Vos crees que la gente está esperando esto? Por lo menos un ministro que le explique cuál es el proyecto de país. Bueno, creo que hay un problema, hay una falencia de comunicación de todo el gobierno en general, que es algo que entendemos que tiende a tener una mejoría, una leve mejoría, pero sí, efectivamente hay muchísimas cosas que no se están comunicando bien. Obviamente la economía es, por decir, el ministro de Economía es el ministerio más sensible de todos y el que más relación tiene con el ciudadano de a pie. Y creo que efectivamente hay algunos temas que no se han sabido comunicar. El sobreprotagonismo que ha tomado el ministro de Energía en este caso, bueno, es público y notorio. Y justamente se han dado estos chisporrotazos dentro del mismo gabinete. Creo que es fundamental que resuelva el gobierno el tema de comunicación y unificar algunos criterios que hoy se ven como celularizados, ¿no? Ayer lo planteábamos, Damián. Néstor Kirchner tenía su libreta y él era prácticamente el ministro de Economía. ¿Crees que Macri tiene más incidencia, más poder ahora en el gabinete económico? ¿Es el propio Macri el ministro de Economía? No, no lo creo. Creo que sí quiso dar una muestra de decisión política fuerte al separar a Pratgay. Creo que Nicolás Dujovne plantea, en principio, yo leo hoy el diario del domingo y me parece que dio 2 o 3 indicadores interesantes. El primero es, me parece que esa posibilidad de reducir ingresos brutos, de reducir IVA y de reducir la presión tributaria es lo que los agentes económicos están esperando. ¿Esto se puede lograr en este año 2017? Lo veo medio complicado, pero a lo menos hacer tipo el proyecto de ley de los ingresos, de ley de impuestos a los ingresos, ley de ganancia, decir, bueno, señores, el escenario va a ser este, lo vamos a ir reduciendo. Ya me parece un buen indicador. Bien. Ahora, él viene a recortar. Yo lo que decía en forma, digamos, ilustrada, es decir, me parece que es de los que no solamente vienen a recortar el café, sino de los que vienen a ver cómo está funcionando el bar. ¿Cuántos mozos tenemos y cuántas mesas realmente están asistidas? Es decir, viene a ver la estructura del Estado, cuánto se está trabajando en cada área, y me parece que ese gradualismo que él quiere lo va a ir implementando y tiene un plan para hacerlo. Bien, a mí me parece importante. Damián, muchas gracias. Miguel, gracias por venir. Feliz año nuevamente y nos vamos con Robertito.